Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Java. En el vídeo anterior vimos un poquito la clase Math, los métodos que nos permitía la clase Math. Es una clase puramente con métodos estáticos. Métodos estáticos son que pertenecen a la clase, no al propio objeto en sí mismo. Y lo siguiente que vimos fueron algunas clases de flujos de datos, como son el printstream, para poder escribir en ficheros, en ficheros, flujos de datos de escribir un servidor web, etc. Y también vimos la clase console, la cual nos permite escribir escribir o leer también. Escribir o leer desde la consola del terminal. Ok. El otro día no probamos esto. Vamos a probarlo, vamos a ejecutar, a ver si da algún error. Es que ni siquiera lo probamos. Ha terminado, vámonos al fichero. El fichero está aquí, si me lo recuerdo. Espérate. Ah, pues no, estaba en E, ¿no? Ah, es que está en E, espérate. Me he equivocado, me he equivocado de unidad. Está en E. Insert. Claro, como está capturado no sale el error. ¿Veis que se ha modificado hace un minuto? Y de hecho, ya veis que ha cambiado el texto y pone: el canal de YouTube tiene 196 subs y 35 haters. Para que no se fíe, vamos a coger y vamos a cambiar el dato. Vamos a poner aquí 210. Le damos. Veis que el tiempo de actualización ha cambiado. Y veis que ahora pone 210 subs. La hora veis que es la correcta. Claro. ¿Qué hace esto? Esto lo que hace es abre el fichero. De hecho, no sé si tiene un método append. Es que print. A ver, print. Claro, es que append simplemente añade. Esto lo que hace es, cuando se abre un fichero. Voy a explicarlo ahora mismo esto y así lo tenemos muy claro. Cuando se abre un fichero en los lenguajes de programación, generalmente hay varios métodos de abrirlo. Esto, para los que hayáis estudiado C, lo vais a entender más, porque C es un poco más potente en lo que es el modo de leer ficheros, aunque en Java también se permite hacer este tipo de aperturas, etcétera. Y la razón es la siguiente. El fichero se puede abrir en varios modos. Se puede abrir en modo lectura, en modo escritura de añadido y en modo escritura de nuevo. Generalmente, cuando estamos utilizando aquí el print stream, lo que se está abriendo es en modo sustituir todo. Pero nosotros, si quisiéramos hacerlo de otra manera y añadir esta cadena de texto, nosotros podríamos coger y abrir el fichero en modo lo que se denomina append. Y eso lo que haría es, cuando se abre un fichero, os explico, cuando se abre un fichero, cuando se abre en modo lectura, se coloca una especie de puntero o un apuntador al principio del fichero donde indica dónde debe empezar a leer. En el modo escritura, el que es añadido, este puntero se pone al final del fichero. Y el otro lo que hace es ponerlo al principio del fichero. Y lo que hace es, simplemente cuando recibe un texto, borra todo lo que hay delante y pone el nuevo texto. O sea, lo que hay delante lo borra y deja un nuevo texto. Y el append, en contrario, como lo deja al final, respeta todo lo que hay en el fichero. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos con otra clase de flujo de datos. El cual es
la clase BufferedReader. Claro, vimos que en console tiene un método readline. Pero claro, este método readline no es muy potente. Y en cambio, BufferedReader tiene muchísima más potencia y tiene muchísimos más métodos para poder interactuar con la entrada de datos. Por tanto, lo que vamos a hacer es, vamos a quitar todo esto y vamos a empezar a escribir. Bueno, la clase es BufferedReader. También tenemos un BufferedWriter. El comportamiento básicamente es análogo, pero en escritura. De hecho, bueno, podemos verlo, no hay ningún problema. Un BufferedReader hay que crearlo, ¿de acuerdo? Esta clase sí se crea. Y vais a ver que recibe un parámetro principalmente que es de la clase Reader. ¿En qué consiste esto de Reader? Reader, si mal no recuerdo, es una interfaz. Y es una interfaz que indica que esa clase implementa métodos que están relacionados con la lectura de datos. Para que no os calentéis la cabeza, claro, un BufferedReader a su vez puede contener otro BufferedReader. Lo que pasa es que eso ya no tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? Aquí normalmente lo que se le hace es se le asigna un flujo de datos. Pero ojo, un flujo de datos que sea de lectura, es decir, que sea de tipo input. Por tanto, nosotros podemos coger, creamos un BufferedReader. Aquí, pues obviamente, si tenemos un input stream, no, el input stream no tiene el reader. Lo que tiene el reader es el input stream reader. O el correcto. Hay que pasarle el input stream reader, que esa sí que es la que tiene implementado. Es verdad, se me olvidó decirlo. El input stream no tiene implementada la clase reader. No tiene los métodos de lectura. Por tanto, lo que hay que hacer es crear un input stream reader. Pasarle new input stream reader y pasarle el is de aquí. Y ahora este sí se le pasa el ISR. Y este sí lo admite. Y ahora aquí sí que podemos hacer un R. Como es un reader, solo podemos hacer métodos de lectura. Hay un montón. ¿De acuerdo? Hay un montón. Podemos hacer... El otro tenía un read. Pero aquí tenemos, fijaros bien, tenemos los mismos métodos de leer, read, de leer una serie de caracteres, pero también tenemos el readline. Incluso podemos pasar X texto, etcétera. En este caso, pues bueno, voy a usar el readline y voy a decir, oye, lee de la consola de texto cadena, leemos lo que venga. Y luego a continuación lo que vamos a hacer es imprimirlo simplemente. Que por cierto, vamos a explicar ya el otro. El otro es el BufferedWriter. BufferedWriter es igual a new BufferedWriter. Y este recibe un objeto que tenga implementado el writer. Es decir, creo que no hemos dado todavía interfaces. Cuando digo implementado significa que tenga un comportamiento de writer, que eso se le especifica con una palabra especial que se indica como implements. Implementa esa interfaz. En este caso, writer, lo que tenemos que hacer es un output stream OS, vamos a decir que queremos en la consola. Acordaos que aquí puede ser un fichero. De hecho, es más, vamos a escribir en un fichero. Output stream OS. Y aquí le vamos a decir new
Espérate, esto es anónimo. Un segundo, espérate. Era... Si me acuerdo. Bueno, podemos usar... Espérate, podemos usar un print stream también. Print stream. PS new print stream. Recibe de dos puntos, doble barra, stdao.txt creo que era, ¿no? Ah. Y ahora, lo siguiente sería un output string writer, output string writer es igual a new output string writer output stream. Creo que lo recibe, creo que lo acepta, ¿no? Correcto, lo acepta. Output string writer y aquí escribiríamos un OSW. Obviamente esto es lo mismo, hay que poner un try catch aquí. Aquí da otro porque claro, esto puede que este flujo de datos no conduzca a nada y cuando intente leer va a decir, oye, que aquí me he encontrado que no hay nada. Por lo tanto, hay posibilidad de que dé una excepción. Vamos a ponerlo también. Esto se puede mejorar, obviamente. Ahora mismo no da un error porque está controlado, ¿vale? Pero esto no es la manera correcta de escribirlo. De hecho, fijaros bien que pone que puede ser que la variable no esté ni inicializada. De hecho, lo correcto sería que esto estuviese aquí dentro. Y que esto estuviera aquí dentro. Eso sería lo correcto. Y claro, la cadena tiene que estar fuera, obviamente. Y esto lo quitamos. Y es cadena igual a tal. Y aquí, con el buffer writer, ya pues tenemos varios métodos. El append, write, para escribir. New line, le podemos decir, tenemos una instrucción para decirle, oye, provoca un nuevo salto de línea. En este caso, pues voy a usar simplemente el método write normal que tiene. Y voy a escribir lo que haya en cadena. Esto obviamente puede dar otro error. Le voy a decir que lo agregue aquí, al listado de excepciones. Y listo. Cuando yo ejecute esto, el fichero... Vais a ver que no ha finalizado porque está esperando que yo escriba algo aquí. Esto es una cadena de texto. Le doy intro. Veis que el programa ha terminado. Y si nos vamos aquí. Si no me he equivocado, 6 y 9. No ha escrito nada. ¿Por qué no ha escrito nada? Vamos a ver. ¿Por qué no ha escrito nada? Creo que lo ha... Ah, vale. El problema es que no lo he cerrado. Lo que os he dicho. Es importante cerrarlo. Es importante cerrarlo. Se nos ha olvidado cerrarlo todo. Entonces, if bw distinto de nulo, entonces bw.close. Como creo que se está inicializando aquí dentro, lo que vamos a hacer es meterle un bloque finally. Y de hecho, esto se ha creado aquí dentro, ¿no? Es que ese es el problema. Si da una excepción ahí dentro, entonces aquí lo ideal sería sacar esto aquí fuera.
Espera, ¿eso WS? OSW. 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 Bueno, vamos a ver si ahora. ¿Qué falta? Aquí, un punto y coma aquí. Listo. Caray, tú. Variables que no han sido inicializadas. Coño, pero si comprueba si es distinto de nulo. Bueno, espérate. Entonces, distinto de nulo. Distinto de. Igual a nulo. Igual a nulo. Claro, esto obviamente puede dar a su vez otro error. No lo voy a poner aquí una throws declaration. Lo que vamos a hacer es lo subrayamos con un try catch de nuevo. Otro try catch y listo. Enviamos. Ahora esto. Ah, no. Esto es una cadena de texto. Y ya vamos a ver ahora. Ahora sí que tiene. Ah, no, mierda. ¿Ve? Esto es una cadena de texto. ¿De acuerdo? Se me había olvidado cerrarlo. Claro, si no cierras, el flujo de datos no se termina de enviar. Tener en cuenta, este flujo de datos no se envía de forma automática. Es decir, nosotros mandamos la orden y dice, vale, ok, ya me encargaré yo de que en algún momento, que puede ser desde inmediatamente a dentro de un rato, enviar este texto. Y claro, él no tiene prisa, él va computando, en la máquina virtual va computando cosas. Claro, el programa ha terminado y nosotros no le hemos dicho, oye, que voy a terminar ya. Y por tanto, ese flujo de datos se ha cerrado abruptamente y la máquina virtual no lo había hecho. Por tanto, eso es necesario, ese es otro motivo por los que poner el close, es para forzar también que la escritura de datos se haya hecho. Esto lo que hace es obliga a que se haga. Si no se hace, no se hace. De hecho, hay otra manera de hacerlo, si mal no recuerdo, que creo que era flush. ¿Puede ser? Sí, que es flush. Y eso lo que obliga es hacerlo de forma inmediata. Esto, por ejemplo, es para evitar, por ejemplo, si hay algún tipo de error o de cierre que obligue directamente a hacerlo. Vale. Otra clase para poder leer. Aquí, claro, aquí hemos leído cadenas de texto a lo bruto, pero si queremos algo más especialito como léeme palabras o tokens, por ejemplo, que es lo que como se le llama. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues hay una clase que hay otro lector de estos que está especializado en trocear lo que lee para que el usuario lo vaya leyendo poco a poco, que se llama Scanner. Vamos a importarlo. Importamos la librería Scanner. Y Scanner lo que recibe es un input string reader. Aquí, obviamente, pues claro, esto no tiene un readline. Pero, si nos fijamos bien, nos permite encontrar una cierta expresión regular, que lo expliqué el otro día que era una expresión regular. Una expresión regular es un patrón que pueda existir en una cadena de texto, y si se cumple ese patrón es que la cadena de texto cumple esa expresión regular, y si no lo cumple, nos puede servir por determinar si existe una cierta expresión regular dentro de una cadena de texto. El método next, que lo que nos permite es obtener el siguiente token de la cadena y hacer un trabajo con ello. Se le puede decir que el siguiente que lea sea según un patrón o una expresión regular, que se utilizan estos dos de aquí. Y luego el típico método para leer la siguiente línea. Y si queremos consultar si tiene más tokens, si hay más texto disponible, también hay métodos como son el Hacksnext.
Método que viene muy bien a la hora de comprobar si tienes que seguir leyendo. La otra manera, en el método de antes, no lo he explicado, la manera de determinar si tienes que seguir leyendo o no del sitio, porque aquí solo hemos leído una vez, no hemos metido ningún bucle, pero imaginaos que metemos un bucle todo el rato. O intentamos, estamos leyendo todo el rato de ahí. Y queremos terminar. ¿Cómo se determina el terminar? Pues nosotros tendríamos que comprobar cuando el método readLine devolviera un nulo. Y eso ocurriría en el momento que nosotros pulsemos un intro. Al pulsar un intro, simplemente no genera datos y por tanto no ha leído nada. Y como no ha leído nada, se terminaría el flujo. Dentro de la máquina, para que os hagáis una idea, lo que se hace es enviar un término que es EOF, end of file. Cuando se recibe esa cadena, automáticamente se termina. Como no hay nada escrito, dice, oye, me estás intentando leer end of file. Esto mismo ocurre en ficheros. En ficheros nosotros podemos estar leyendo línea a línea, podemos definir un file, crearle un input string, un buffer reader a partir de ese fichero y estar leyendo línea a línea, línea a línea. Y claro, ¿cuándo determinamos de que ya no quedan líneas para mostrar o trocear? Cuando el método readLine va a devolver un nulo que viene a partir de un end of file. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí pues simplemente pues lo que vamos a hacer es vamos a ir mostrando toda la cadena. Vamos a mostrar toda la cadena. No, lo que vamos a hacer es imprimir palabra a palabra. Entonces, vamos a hacer while r. Mientras tenga algo para leer, system.out.println. Y aquí hacemos un r.next. Este ya incluso dentro tiene para controlarlo. Vamos a probarlo. A ver si no hay ningún error. Esto es una cadena de texto. Veis que lo ha escrito y me sigue pidiendo que escriba más. Si yo ahora hago otro intro, en este caso está capturando de que está capturando el intro. De hecho, estaba imprimiendo el intro. Si pongo una B, imprimo una B. Lo que no sé es por qué me está escribiendo la misma línea, pero bueno. C. Está leyendo todo el rato. Esto acaba siendo una lectura infinita. Porque el end of file, bueno, ahora que lo pienso, el end of file se devuelve más en ficheros, no en esto, porque claro, la lectura es siempre en la consola siempre va a ser intermitente, nunca le va a dar un fin de fichero. Pero claro, lo que podemos hacer es poner una condición que si fuera 0, o si escribe, por ejemplo, la palabra a o fin, que automáticamente termine y lo que haría es básicamente terminar de leer. ¿De acuerdo? Bueno. Pues ahora vamos ya con clases envoltura. Bueno, ¿qué son las clases de envoltura, envoltorio o más conocidas en inglés como grapplers? Bueno, no sé si os acordáis cuando vimos los números primitivos, las variables primitivas, que consisten principalmente en números. De hecho, la única que es un carácter realmente acaba siendo también un número internamente. Teníamos definidos los siguientes tipos primitivos. Vamos a ir escribiéndolo. De hecho, lo que voy a hacer es voy a borrar todo esto. Fuera. De hecho, vamos a ir escribiendo todos los tipos que teníamos. Teníamos el más pequeño era un boolean, que esto básicamente es un bit de información. Un boolean, que esto puede valer o true o false. Es un bit y por tanto o vale 0 o vale 1.
Ya está, no tiene más misterio. Luego tenemos el tipo byte, que vale 8 bits. Un byte son 8 bits en informática. Este vale 8 bits, vale 8 veces más que el boolean. No lo voy a inicializar con nada porque, bueno, le podemos poner un valor muy pequeño. Como son 8 bits, puede ir desde el menos 2 elevado a 7 al más 2 elevado a 7 menos 1. Le podemos poner un 13. Yo creo que cabe perfectamente un 13. Bueno, 2 elevado a 8, sí, cabe perfectamente. Luego tenemos el short, que son 16 bits. Este iría desde el menos 2 elevado a 15 al más 2 elevado a 15 menos 1. Podemos poner aquí un 22, por ejemplo. Luego tenemos el tipo int, normal y corriente. Aquí vamos a poner el 51, por ejemplo. Y luego el más grande de tipo entero es el tipo long. Aquí, que puede albergar hasta 64 bits. Luego tenemos también el tipo char, que aquí hay que poner una letra, le ponemos la A. Y luego ya están los de tipo de coma flotante, que son el float. Acordaos de que para definir un número en coma flotante hay que poner la F. Y el double. 34,56. Que es de doble precisión, son 64 bits. De acuerdo. Cada una de estas variables primitivas tiene asociada una clase que la envuelve. Y de hecho, viene bien para ciertos casos, como son una que expliqué el otro día, que es cuando no existe el valor. Porque ahora mismo, si esto lo definimos así, todas tienen que tener un valor. ¿Cómo indicas que una decisión está indecisa? Con un booleano. Con un primitivo no puedes. No puedes definir la ausencia de una decisión, la ausencia de valor. Estás obligando a que sea o verdadero o falso. Una de las dos tiene que valer. Y lo mismo va con los otros. Con las otras variables primitivas. No puedes decir que un valor entero le estás definiendo un valor. No existe la ausencia de valor. De hecho, nosotros técnicamente, dentro de la definición de un método, podemos especificar una variable sin valor. Pero ten en cuenta que eso no es una ausencia de valor. Eso es ausencia de inicialización. Y eso al compilador, si luego se utiliza esa variable sin haber inicializado, no le gusta nada. De hecho, da un error de compilación. Por tanto, no es lo mismo. Porque la ausencia de valor, el compilador sí se lo traga. Si está en el wrapper, en la clase que lo envuelve, si vale nulo, vale nulo. Pero es la ausencia de valor. Está inicializado por lo menos. Está diciéndole, no, sí. Si está inicializado, eso sí, no tiene valor asignado. Ahora mismo, es un errante, por decir algo. Claro, el C, claro, uno diría, bueno, a ver, el entero podemos poner que es 0. No, pero es que el 0 puede ser un valor. Según en qué programa, el valor 0 se puede considerar como un valor numérico. Por ejemplo, imaginémonos el saldo del banco. Definido en double. Una persona puede llegar a tener un saldo de 0 euros. Perfectamente. Y eso no significa ausencia de valor. ¿Cuál sería ausencia de valor? Que nosotros desconozcamos el valor de esa variable. O que es lo mismo, no se le haya definido ninguno. Y por esto surgen los wrappers. También otra cosa por la que surgen es para coger y hacer lo que se denomina una transmisión de datos. Hay ciertas clases que a la hora de tener que enviar los datos, lo que hacen envuelven estas variables primitivas en sus envolventes, en sus wrappers,
lo envían y luego, lo que es la clase receptora lo recibe y lo deshace este envoltorio y lo vuelve a poner en una variable primitiva. Bueno, ¿qué variables primitivas, o sea, qué clases primitivas tenemos para envolver a a estas variables primitivas? Bueno, pues la gran mayoría son la misma palabra escrita en mayúscula, la primera letra. Por tanto, boolean perdón, voy a poner un B1 aquí. Boolean con la B mayúscula. Acordaos de que Java no es sensible a las letras mayúsculas y minúsculas, por tanto, no es lo mismo escribir boolean en minúscula que boolean en mayúscula. Para él son dos cosas distintas. Una es la variable primitiva, una palabra reservada del sistema, y esta también no es una palabra exactamente reservada, pero si por defecto pertenece a la clase Javalan. Obviamente nosotros podríamos definir una clase boolean fuera de Javalan, que mientras nosotros le hiciéramos referencia, sería una clase válida perfectamente. Bueno, pues tenemos boolean y el método boolean recibe, se puede poner así o incluso le podemos hacer esto directamente. Y diréis, hostia, una asignación directa. ¿Por qué? Porque dentro de la implementación de Java, al igual que en las cadenas de texto dijimos, mira, esto es una clase especial que permite que directamente, si le pasas las comillas, el compilador lo que haga es traducirlo directamente a un new string, comillas, tal. Pues aquí hace lo mismo. Esto cuando lo ve el compilador dice, vale, esto en realidad lo que la persona se está refiriendo es que quiere que haga esto. Y eso es lo que hace directamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues la clase byte es con la B mayúscula. La clase short es short. La clase int es integer. La clase long es long. La clase char es character, si mal no recuerdo. No sé por qué no sale. Bueno, espérate. Vamos a crear los C1, C2, C3, C4. Vale. Float es float, mayúscula, C5. Y double es double, mayúscula, C6. Ok, tenemos estos. Y bueno, esta es la clase envolvente. Ventajas que tienen las clases envolventes. Hay una principalmente. Estas clases, aparte de envolver números, tienen una serie de utilidades que son bastante utilizadas. Sobre todo cuando queremos saber si un cierto número escrito en texto es un número realmente. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a imaginar que tenemos escrito número 10 en una cadena de texto. Eso es el número 10, pero nosotros por alguna razón hemos recibido una cadena de texto con el número. Puede pasar, por ejemplo, puede pasar con un número de teléfono, perfectamente. Pero lo queremos procesar como si fuera un número entero. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues la clase integer y, bueno, la long, la double y todas ellas tienen el suyo propio. Tienen un método que es parse y el nombre de la clase. Bueno, más bien el nombre del primitivo. Y es un método estático, ¿de acuerdo? En este caso es un parse in. Si miramos el del long, es un parse long. El del float es un parse float, ¿de acuerdo? Es un parse float. Lo que hace es recibir una cadena de texto.
Entonces aquí pues podemos poner integer.parseInt y recibimos número 10. Pero vais a ver que esto da un problema. ¿O no? Qué raro, se lo traga. Bueno, pero el problema vaya a verlo luego. Ahora luego lo voy a modificar intencionadamente. Modifica y esto, bueno, int número igual a esto. Imprimimos el número. System.out.println, que obviamente aquí se va a volver a convertir en texto, pero bueno. Pero mira, incluso vamos a coger y vamos a sumarle el número. Int número más igual a 5. Perdón, he puesto 2 veces el int aquí. Número más igual a 5. Y ahora sí que hacemos esto. Esto obviamente si estuviese como cadena de texto no funcionaría. No podríamos sumarlo. Bueno, podríamos sumarlo, pero entonces daría 105. Cogería y diría, bueno, le estoy sumando a mi cadena de texto, le estoy concatenando un 5. Y cadena de texto más número se convierten los dos en cadena de texto. El número entero promociona cadena de texto y se unen los dos. ¿Veis que da 15? ¿De acuerdo? Ha dado 15. Y esto es por eso. Pero, ¿qué pasa si ahora aquí pongo algo que no es un número entero? Da una excepción llamada Number Format Exception. Por tanto, es bueno cuando veáis excepciones, cuando veamos excepciones, es bueno que este tipo de cosas que compilador no las detecta, hay cosas que el compilador no las detecta. Para mí, yo creo que sería un must que se tuviese que implementar, que se tuviese que capturar esto, pero bueno. Lo que pasa es que, bueno, este método no está definido como... Bueno, dice que devuelve un number format exception, pero el problema está que el number format exception es un tipo de excepción la cual no es obligatorio que sea capturada. Es más bien una excepción de segunda. Pero claro, cuando se produce la excepción, ya veis, se para la ejecución. Bueno, y creo que con esto lo vamos a dejar por hoy, ¿no? Sí, con esto lo dejamos aquí por hoy. El próximo día a ver, yo creo que ya hemos acabado con las clases. A ver. Sí, nos vamos a poner con colecciones. Vamos a ver otro tipo nuevo. Hemos visto las arrays de primitivos. De tipos primitivos. También podemos hacer arrays de clases. Pero no sé si habréis dado cuenta a la hora de trabajar con arrays. El tamaño que definimos es el tamaño máximo que se tiene. Y luego ya no se puede incrementar. Para incrementarlo simplemente pues hay que destruir la referencia a la que hace el array y crear una nueva estructura de nuevamente con todo. ¿Cómo podemos trabajar siempre con esta misma sin tener que hacer este mecanismo de destruir y recrear? Pues utilizando una cosa que se llaman colecciones. Y estas colecciones nos permiten trabajar con grandes volúmenes de datos más fácilmente. Bueno, pues esto será en el próximo vídeo. No os olvidéis de suscribiros si no estáis suscritos y de darle a la campanita de notificaciones. Nos vemos. ¡Hasta luego!